Concepto, filtración glomerular. Esto es lo que yo les estoy mencionando a ustedes. La cantidad de un filtrado libre de proteínas. En este caso, esta es la cantidad que normalmente filtramos. Y esto se debe a que es el 20% del gasto cardíaco. Entonces, nosotros tratamos de sacarle provecho al agua y concentramos y logramos filtrar. Para filtrar necesitamos una molécula que no se logre reabsorber ni secretar. Con eso vamos a hallar la tasa de filtrado glomerular. Si nosotros queremos hallar la tasa de filtrado, ¿cómo lo podemos hallar? De dos maneras. Una primera manera lo haremos mediante laboratorio. Y en la orden que vamos a darle al paciente le vamos a poner tasa de filtrado glomerular en orina de 24 horas. Entonces el paciente va a tener que juntar su orina y hacer esto que les dije. Va al laboratorio, le toman sangre y le toman concentración de la orina y con eso sacan la tasa, ¿no? Pero ¿se imaginan ustedes, muchachos, estar haciendo eso con todos los pacientes del hospital para ver su función renal? Imagínate todos ahí con su botella de Coca-Cola de 3 litros. Está loco, ¿no? Entonces para esto existe una fórmula, bueno, varias fórmulas, pero hay una fórmula que se llama la fórmula de Crocroft-Gault. La fórmula de Crocroft-Gault nos acerca a esto, dato, ¿no? Y para ello nos piden que debemos saber esto, ¿no? 140 menos la edad, ¿ok? Por el peso, entre 72 por la creatinina del paciente en plasma, lógicamente, ¿no? Entonces, solamente teniendo el dato de la creatinina del paciente en plasma, ¿no? Que tú, por ejemplo, te vas al laboratorio ahorita y dices, sácame, quiero ver cuánto tengo de creatinina. Si la tienes 1.2, te va a salir el resultado de creatinina. Ah, chumas. Pero conociendo tu edad y tu peso, vamos a poder hacer la fórmula de Crocroft. Y con esta fórmula de Crocroft vamos a poder, ¿qué cosa? Clasificar. Vamos a poder clasificar. Entonces, eso es muy importante para que podamos hallar este aspecto, ¿sí? La clasificación, el proceso que hacemos. Y con esto es que usamos al día a día. Hay unas fórmulas que ustedes lo pueden bajar en aplicativo, que son las famosas MDRD. Estas fórmulas nos dan más variables para acercarnos cada vez más a este valor que se hace en el laboratorio, ¿no? Mientras más fórmulas tengas, con más variables, más te vas a acercar a ese valor como si lo hubieras hecho en el laboratorio, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Acá, por ejemplo, está la fórmula de Crocroft, que es la que más preguntan en los exámenes. Y acá están las famosas MDRD y la CKD-EPI. Son dos fórmulas distintas. Acá, por ejemplo, si analizamos un poquito, miren las variables. Creatinina, edad, sexo y raza. Esta tiene 4 variables, entonces se va a llamar MDRD4, porque tiene 4 variables. Hay una MDRD6 también, que tiene, digamos, un poquito más de cercanía, ¿no? Pero basta que aunque sepan estas dos, tanto esta primera como esta de aquí no deben memorizarla, no lo han preguntado tampoco, pero han preguntado en los exámenes, por ejemplo, ¿qué variable no se encuentra en el MRD? Qué malos, ¿no? Pues la gente que dijo, pucha madre, nunca aprendí, yo sabía Crocroft nomás. Entonces la gente se acordaba, por ejemplo, de la creatinina, la edad, el sexo, la raza. Tú tenías que, por descarte, si te ponen otra, descartas, pues. O sea, eso te venían en las preguntas de examen, ¿ya? Un dato clave. Pero normalmente, para crear fórmula y hacer fórmula, han preguntado de Crocroft. Eso sí hay que saberlo. Cuando se da el filtrado, normalmente, ustedes saben que va a haber un juego de presiones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la presión de filtración es la presión hidrostática, la presión con que viene la sangre con fuerza. A eso le tienes que restar la presión oncótica. La presión oncótica, ¿sí? La presión oncótica, ¿sí? Más la presión de la cápsula. Entonces, al final, la presión de filtración en promedio es más o menos de 25 milímetros de mercurio. Y va a depender de estas variables, ¿ya? De la presión de filtro, de la presión hidrostática, menos restándole la presión oncótica y la presión capilar. O en este caso, mejor dicho, presión de cápsula. ¿Ok? Y con eso tienes la presión. Entonces, doctores, para poder hallar esta presión, voy a tener que jugar entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Esta es la arteriola eferente
y esta es la arteriola aferente. Entre el juego de estas y el juego de estas va a salir la presión de filtración. La presión de filtración no debe caer de esto. Entonces miren, ¿qué pasaría si viene menos sangre aquí? ¿Qué tenemos que hacerle a la diferente? Cerrarla, ¿no? Entonces, si viene menos sangre acá, chumas, lo cierro aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando disminuye la presión? Cuando disminuye la presión, lo que hace la arteriola aferente, cuando disminuye, es vasodilatarse. ¿Y qué hace la arteriola eferente? Vasoconstriñirse. Chévere, ¿no? En cambio, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? Cuando aumenta la presión. ¿Qué hace la arteriola aferente? Se cierra. Entonces, ¿la arteriola eferente es más importante en aumento de presión o en disminución de presión? En disminución de presión. Y permite esto. ¿Gracias a quién permite esto? A la angiotensina 2. ¿Y qué pasaría si tú estás tomándote un YECA, un enalapril, un captopril, y estás hipotenso? ¿Tienes que suspenderlo o no? Porque está bloqueando a la angiotensina 2. ¿Entiendes? Entonces hay que tener en cuenta estos detalles que nos van a servir más adelante. No necesitan aprenderse esto, chicos. Estas fórmulas no necesitan aprenderse. No van a volver a verlas en clínicas, en preinternado, en enana receta. No, no necesitan. Solo tienen que saber el concepto de que esta es una presión que hay que mantener en el juego de dos arteriolas. Es lo único, para que no se sientan como se dice, la tengo que memorizarme eso. No, no necesitan. Y así viene, ¿no? Viene flujo. Normalmente, en la arteriola aferente, viene la arteriola eferente, y aquí es donde ustedes van a comenzar a hacer sus juegos, ¿no? Aquí es donde ustedes van a comenzar a hacer sus juegos. Hay un reflejo, que acá lo voy a poner primero mejor en orden, 1, que básicamente es como se dice el efecto miogénico, o sea, el regulador miogénico. Entonces, una forma de regular la presión es con el efecto miogénico. Esto es que la célula, en este caso el riñón, va, como es arteriola, acuérdate, músculo liso en la arteriola. Esto funciona siempre y cuando la presión arterial sistólica esté entre 80 y 180. Entonces vamos a poder regular las presiones que lleguen. Efecto miogénico, eso lo busca el mismo riñón. ¿Sí? Entonces, un dato muy importante. Otro es la regulación túbulo glomerular. Eso se logra con la adenosina. Con la adenosina. Eso lo vamos a lograr gracias a la mácula densa, que ya lo miraremos más adelante. Eso es lo que le estoy dejando como es de los conceptos. La mácula densa va a comenzar a liberar adenosina. Y la adenosina va a tener un efecto. Pero ya vayan soltando más o menos la idea. Número 3. Otro regulador importante en estos juegos es la producción de prostaglandina. Y esto se va a deber gracias a ¿quién? A la menor cantidad de oxígeno. Dato importante. Ok, entonces vamos a jugar ahí. La van a ayudar acá a este sistema. Una regulación importante. Número 4. Vamos a encontrar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dato importantísimo. Porque ellos se van a encargar de la producción de la angiotensina 2 para que ayude a mejorar la presión arterial. También vamos a ver dónde va a influir acá. Entonces estamos hablando del sistema, de cómo se regula este sistema. Es muy, muy, muy valioso. Número 5. Lo estoy poniendo, miren el orden, ¿ah? Esto es 1, 2, luego pongo así 3, 4, para que vean un poquito por qué lo he hecho. El primero trabaja en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. El segundo trabaja en la arteriola aferente. Acá abajito voy a poner un 2.1
para que también recuerden a los péptidos natriuréticos atriales que se producen en el corazón y que hacen vasodilatación en el riñón, en la nefrona. ¿Gracias a quién? A la vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces también van a trabajar acá, arteriola aferente. En cambio, los de aquí son segmentarios. ¿Dónde trabaja la prostaglandina? En la arteriola aferente. ¿Y en dónde trabaja la renina, angiotensina, aldosterona? En arteriola eferente. Entonces, esto es muy importante diferenciarlo desde las ciencias básicas. Entonces, prácticamente son mecanismos que van a ocurrir en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. Datos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería, muchachos? ¿Qué sucedería si ustedes saben que acá están las prostaglandinas y las prostaglandinas permiten la vasodilatación? O sea, que aumente el flujo. Si aumenta el flujo, ¿aumenta qué cosa? Aumenta la presión de filtración, ¿o no? Claro. Y ustedes saben que acá en la arteriola eferente, ¿quién trabaja? La angiotensina 2. Si se cierra la angiotensina, la arteriola eferente, ¿qué hace? Aumenta el flujo. Entonces es vasoconstricción. Ahora miren, acá les estoy resumiendo tan rapidito todo lo único que deben saber, nada más. Todo lo demás, muchachos, florazo, lo que vayan a mirar en la vida. Mira, ¿qué pasaría si tú tomas un AINE? ¿Qué hacen los AINES? Etamisol, ibuprofeno, ¿te das cuenta? Viene alguien con dolor. Doctor, estoy chocado y tiene trauma. Dale un metamisol para el dolor. Pucha, lo estás fregando, está chocado, encima tiene poco flujo, que está vasodilatándose el riñón y encima tú le metes un AINE. Lo fregaste. Por eso que tienes que dar opioide en esos pacientes, que no afecten la vida de las prostaglandinas. Ahora, doctor, está chocado el paciente, ¿le doy su enalapril o no le doy? Le toca hoy día, ahorita le toca a este paciente está un poquito hipotenso. No, suspéndelo, porque los IECAS van a trabajar dañando esto. Y si dañan esto, disminuyen la presión de filtrado. Y cuando hay menor presión de filtrado, el paciente, el riñón lógicamente deja de funcionar adecuadamente. Entonces miren cómo en una simple lámina resumimos los efectos más importantes que pueden existir. Esto no hay que olvidarlo, esto es parte de la autorregulación renal. Cuando veamos la parte final de autorregulación va a ser como un repaso de esto que les acabo de decir, pero es importante decirlos ahorita.